Hi guys, how are you? I hope you're fine. Today we're going to see our 6th unit. Remember, if you have questions, just write me to my email. Good, so let's start. Remember that last class we talked about modal verbs and the verb would, right? We're not lingering too much on that. So, today we're going to learn how to define and describe people and objects by using relative clauses and comparatives and superlatives. So, how do we define someone or something? ¿Cómo defines algo o alguien? How do we define someone or something? Your first option is to show them the object. When you define something, you need to give descriptions about it. Cuando definimos algo, ¿cierto? Podemos o bien mostrarle el objeto o la persona que estamos definiendo o definirlo tal cual, usando lo que vamos a decir a continuación. Giving descriptions about it, like physical descriptions such as its shape, size, texture, and so on, right? Or you can also say what it is used for. For example, helmets are used to protect the head. Helmets are used to protect the head. Right? So, description, usage. Or you can add any other kind of information that can clarify and specify who or what are you talking about. You see? We're going to show you an example. Finally, if that's not enough, you can also make comparisons. So you make sure that the other person fully understood what it is that you're talking about. Right? Entonces, let's define a cell phone or mobile phone. In the US, you say cell phone. In the UK, you say mobile phone. Okay? A mobile phone, it's a wireless phone that you can take wherever you want. You usually can connect to internet, play games, chat with friends, and so much more. Cell phones are smaller than common phones. So, it is a wireless phone, that's a physical description. ¿Por qué estás indicando que es un teléfono sin cable? Eso corresponde a una descripción física. It is a wireless phone that you can take wherever you want. That's extra information. ¿Ok? Luego te voy a explicar por qué eso es información extra, ¿ya? Pero hasta ahora no corresponde a un uso, no corresponde a una comparación, ni corresponde a una descripción física. You usually can connect to internet, play games, chat with friends, and so much more. That is usage, right? Yes. And cell phones are smaller than common phones. Cell phones are smaller than common phones. And that's a comparison. You're comparing cell phones to common phones, right? Yes. Today we're going to focus only in the extra information structures and comparison structures. You see? So, let's practice again. Now all the way around. What is that wireless phone that you can't take wherever you want? What is that wireless phone that you can take wherever you want? It's a cell phone. Entonces, aquí lo hicimos al revés. Preguntamos sobre algo dando su descripción. ¿Qué descripción? Una información acerca de eso. ¿Qué es aquel teléfono sin cable que puedes llevar a cualquier lugar? Es un celular. You see? You can ask for something's name by giving some information about it, by giving some description about it. What is that you can put on your head to protect you? That's a helmet. You see? What's that game which you play walking around the streets catching virtual stuff? What's that game which you play walking around the streets catching virtual stuffs?
Ah, yes, that's Pokemon Go. Good. See? Again, in that sentence that is in red, you are giving extra information about something. Extra information in this case about the game, right? That game. Esta información es referente a esto. Lo mismo que acá. Todo esto es referente a la última palabra de acá, que es phone. Good. What's the name of that girl who made her professional acting debut as Arya Stark in the famous series Games of Thrones? Read it again. What's the name of that girl who made her professional acting debut as Arya Stark in the famous series Games of Thrones? Yes, her name is Maisie Williams. Again, the sentence in red is a sentence or a clause that gives you extra information about the girl. Yes? Girl. Entonces todo esto da información en referencia a esta última palabra. Good. What's the TV program where people cook in front of judges? Yes, it's MasterChef. Ahora, este ejercicio es para ti. ¿Desde dónde marcamos en rojo? Bien, from where. Desde where. Yes. Desde ahí empieza la oración en referencia a el programa de televisión. A TV program where people cook in front of judges. Ahora cambiamos el tipo de pregunta. In LOL, who's Kindred? In League of Legends, who's Kindred? Kindred is a new champion whose main ability is the mark of the Kindred. ¿Ok? También estamos dando información adicional. ¿Y desde dónde empieza la información adicional? Desde el whose. Whose significa, es algo que indica posesión. ¿Cachai? Es como la habilidad del campeón en este caso. ¿Ya? All these structures with extra information are called relative clauses. Relative clauses are clauses, or similar to sentences, that help you, to add information in order to clarify something. They usually start with a relative pronoun such as who, which, whose, where, when, that. Furthermore, they always go after a noun. Veámoslo de nuevo. Relative clauses are clauses, que son muy parecidas a las oraciones, that help you to add information in order to clarify something. Agregas información para clarificar algo. They usually start with a relative pronoun such as who, which, whose, where, when, that. Furthermore, they always go after a noun. Estos son entonces los relative pronouns. Las estructuras que acabamos de ver se llaman relative clauses, ¿ya? Y son usadas para dar información adicional. En este caso que estábamos hablando es para escribir cosas, ¿cierto? Siempre que las vamos a empezar, entonces tenemos que usar un relative pronoun. Y estos son los relative pronouns. ¿Te fijas? Who, which, that, etc. So, here there are some examples. Isn't that the woman who lives across the road from you? Isn't that the woman who lives across the road from you? The police said the accident that happened last night was unavoidable. The police said that the accident that happened last night was unavoidable. The newspaper reported that the tire which killed its skipper has been put down. The newspaper reported that the tire which killed its skipper has been put down. Have you seen those people who we met on holiday? You shouldn't believe everything that you read in the newspaper. The food was definitely the thing which I enjoyed most about our holiday. Entonces, todas estas son un ejemplo de relative clauses.
todas las que están en rojo. Y todo lo que está en celeste es lo que está siendo como descrito por la relative clause, o clarificado, o especificado, ¿ya? Y todo aquello que está siendo especificado entonces son nouns, son sustantivos. La mujer, el accidente, el tigre, la gente, todo, la cosa. ¿Te fijas? Siempre entonces las relative clauses van a ir después de un noun, ¿ya? Y lo van a describir. Si es una persona o más personas, vamos a usar who. Siempre va a ser who o that, ¿ya? Who o that son los que se pueden usar con cosas, con personas, ¿ya? Which y that, otra vez that, ¿sí? Son para cosas, no para personas, ¿ya? Usualmente se usa who con personas. El that se puede usar con personas, sí. El which en escasas situaciones, ¿ya? Who es para personas, that para las dos cosas y which usualmente para las cosas, ¿ya? Entonces, volvamos un poquito más atrás. Recuerda que siempre en las relative clauses necesitamos un relative pronoun, ¿ya? Aquí están los más usados. Cuando hablemos de lugares, obviamente puedes usar where, y también va a ser una relative clause, ¿ya? Siempre son para clarificar algo. Now, let's define by comparing. So again, we have a mobile phone and a simple phone, a conventional phone. Let's see. A mobile phone is more useful than a simple phone. En este caso, more es más, ¿cierto? Y than corresponde a qué. More than, más que, ¿ya? El than es un que solamente se usa para comparación, ¿ya? No lo puedes usar en otro contexto. Porque, por ejemplo, cuando tú quieres decir, no sé, esa es la persona que me gusta, no puedes decir that's the person that I like. No. Usas that's the person that I like. That cumple la función de que. Ya, en ese tipo de oraciones. ¿Ya? Volvamos a esto. A mobile phone is more useful than a simple phone. So, es más simple que un teléfono. A mobile phone is more interesting than a phone. A mobile phone is more interesting than a phone. Más que, otra vez, más interesante que. Therefore, a mobile phone is better than a phone. Es mejor que. La palabra better significa mejor, ¿cierto? The mobile phone is the best technologic device. El mejor. ¿Ya? El teléfono es el mejor aparato tecnológico. A phone is simpler than a mobile phone. ¿Ya? Un teléfono es más simple. Ah, mira, fíjate. Y no usamos el more. ¿Tú conoces esto? Veamos otro ejemplo. A phone is cheaper than a mobile phone. La palabra cheaper viene de la palabra cheap, del adjetivo cheap. Y simpler del adjetivo simple. ¿Ya? Claro, simple es simple, ¿cierto? Simpler es más simple. Cheap es barato. Y cheaper es más barato. ¿Ya? Y en este caso es más barato que y es más simple que. A phone isn't as useful as a mobile phone. Un teléfono no es tan útil como un teléfono móvil. ¿Ya? As useful as. Entonces, aquí vimos varias formas de comparar. 3 vimos. More than. 4, perdón. Simpler o cheaper, que es usando entonces un adjetivo y agregándole una ER al final, si te fijas, o una R. Y as. Tranqui, si algo te parece extraño, lo vamos a ver con más ejemplos. Another set of examples.
Those are Sansa and Arya Stark from Games of Thrones. And on the other, at the right of the screen, you have a meme about Pokemon Go. Everybody's talking about Pokemon Go, and I'm just sitting here playing LOL. It's a Canadian meme, actually. So, Sansa Stark is older than Arya Stark. She's also the tallest of them both. Entonces, aquí tenemos que Sansa Stark is older, es más mayor o más vieja than Arya Stark. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra old, que significa viejo, y la partícula ER se le agregó para decir que es más. Y si le ponemos un than, es más. Claro, y en este caso no usamos more. Pero de ahí te voy a explicar por qué, no te preocupes. She is also the tallest of them both. Ella también es la más alta de las dos. The tallest, porque tall es alto o alta. Pero si le agrego EST, significa la más alta. The tallest, la más alta. Si digo tallest es más alto, pero tengo que poner the. The tallest. The next one. Sansa is more beautiful than Arya, but Arya is the smartest. Fíjate ahora entonces, tenemos more beautiful. ¿Y por qué no le podemos poner beautifuler o more beautifuler? ¿Qué crees tú? Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque la palabra more, o sea, el comparativo more than, se usa solo con adjetivos que tienen dos sílabas o más. La partícula ER, por su parte, se le pone a esos adjetivos que tienen una sílaba y en algunos casos algunos de dos sílabas. ¿Te fijas? Lo mismo pasa con la EST. Se le agrega a los adjetivos cuando uno quiere decir que algo es lo más de algo. Lo más bacán de no sé qué. ¿Ya? Y se le agrega al final de la palabra, siempre y cuando sea cortito. Si no, se usa the most. M-O-S-T. The most. The most beautiful woman of the world. La mujer más hermosa del mundo. Sansa is as delicate as her mother. Sansa es tan delicada como su madre. As. ¿Cierto? Tanto como. Siempre se usan adjetivos, para todo esto se usan adjetivos. Y adjetivo siempre va, en el caso de as, al medio, entre ambos. En el caso de more than, también, al medio de ambos. Y other than se usa al principio. Cuando usamos la ER o la EST, se usa al principio. LOL is the best online game. Is it better than Pokemon Go? Pokemon Go is as good as LOL. ¿Te fijas? Entonces, dijimos que LOL era el mejor juego online. The best. Preguntamos si era mejor que Pokémon Go. Y la respuesta fue: Pokémon Go es tan bueno como LOL. ¿Te fijas? Así se usan los comparativos. As you saw, there are many ways of comparing. Como viste, hay muchas formas de comparar. You can use more than with long adjectives, as I said. 3 syllables or more. Even some 2 syllables word. That restaurant is more expensive than the other one. Ese restaurante es más caro que el otro. ¿Por qué use more than? Porque expensive tiene expensive. 3 syllables. Too many. No puedo poner is expensiver than the other one. No, porque tiene demasiadas sílabas. Y la idea es economizar el lenguaje. Siempre en todos los idiomas hay el principio de usar la menos cantidad de palabras posible. You use the ER particle with 1 or 2 syllable adjectives, mostly. She is happier than you. He is angrier than me. ¿Te fijas? Happy, 2 syllables. Angry, 2 syllables. You can use the ER particle. You use as to state that two things or people are at the same level in something.
Entonces cuando comparamos y queremos decir que dos cosas son iguales, usamos as. She's as beautiful as I. Ella es tan bonita como yo. O she is as clever as me. Es tan inteligente como yo. Tanto como. Eso significa as. He runs as fast as her sister. You use the est particle to state that something surpasses everything in a specific category. Always use that before the adjective. So, those girls are the best rugby players of the world. Entonces, ellas sobrepasan a todos en rugby y por eso son the best, las mejores o los mejores. O sea, bueno, en este caso las mejores. The best rugby players of the world. ¿Te We were the fastest runners of the country. Éramos los corredores más rápidos del país. Y finalmente, use most when the adjective is 3 syllables or more. Those trousers are the most expensive of the store. Trousers. Tiene 2 sílabas, pero aún así es considerado muy largo para poder ponerle est al final. Entonces decimos the most. ¿Te fijas? Esas son las formas que tú tienes para comparar. Usas los adjetivos y estas estructuras. And these exceptions have to do with the irregular adjectives good, bad, far, little, and many. Those 5 are the most common exceptions of the English comparatives. When you compare, cuando quieres decir que algo es bueno o es mejor que algo, usas better. En inglés uno dice más bueno. Bueno, en español tampoco en realidad. ¿Ya? La forma superlativa de good entonces es best. Después tenemos bad. La forma comparativa sería worse. ¿Ya? Peor. Y superlative form, the worst. El peor. Es diferente. ¿Ya? Far, further, farthest. No usamos ni el more ni la er particle. ¿Ok? Little, less, least. Many, more, most. ¿Te fijas? Así es como se usan los comparativos. Y cuando quieras hablar de estos adjetivos, tienes que hacerlo como se muestra en el cuadro. Abajo hay unos ejemplos que puedes leer cuando quieras. Italian food is better than American food. My dog is the best dog in the world. My mother's cooking is worse than your mother's cooking. Of all students in the class, Max is the worst. ¿Te fijas? Ahí te mostré en uso cada una de estas palabras. Therefore, you have a great variety of ways to describe and give information about people or objects. Entonces tienes una gran variedad de dar y describir información sobre gente y objetos. Adding extra information with relative clauses, as we saw earlier in the class, or comparing them using comparative structures or even superlative ones. So that's pretty much it for today. Do your activity and I hope you have a good day. Bye!